Hay una razón por la que Estados Unidos invade países del Medio Oriente pero nunca toca Corea del Norte and 2. Hay una razón por la que el dólar sigue siendo la moneda más poderosa del mundo a pesar de una deuda impagable de 34 billones. Y hay una razón por la que cada presidente estadounidense, sin importar su partido, protege obsesivamente las relaciones con Arabia Saudita. Esa razón no es el dinero, no es el oro, no es ningún metal precioso. Es algo mucho más poderoso, mucho más estratégico y mucho más letal. Y si no entiendes cómo funciona esta arma, entonces no entiendes nada sobre el poder real en el mundo moderno. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu visión de la geopolítica, la economía y el verdadero juego que se está jugando mientras todos miramos hacia otro lado. Era 1973. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los países árabes, productores de petróleo, liderados por Arabia Saudita, decidieron usar el petróleo como arma por primera vez en la historia moderna. Cortaron el suministro a Estados Unidos y sus aliados, en respuesta al apoyo estadounidense a Israel durante la guerra de Yom Kippur. En cuestión de semanas, el precio del petróleo se cuadruplicó. Las economías occidentales entraron en crisis. Las personas hacían filas de kilómetros para conseguir gasolina. La inflación explotó y los líderes mundiales aprendieron una lección que nunca olvidarían: en el que controla el petróleo controla el mundo. Pero aquí está lo fascinante. Después de ese embargo, Estados Unidos no se vengó militarmente. No invadió Arabia Saudita. En cambio, hizo algo mucho más brillante. Hizo un pacto que cambiaría la estructura del poder global durante los siguientes 50 años. Y si entiendes ese pacto, entiendes todo. Aquí en Financials of Metals exploramos no solo la historia de los metales preciosos, sino la historia oculta de los commodities que realmente mueven el poder mundial. Y si te interesa entender cómo funcionan las verdaderas palancas del poder, presiona ese botón de suscripción ahora mismo porque lo que viene va a abrir tus ojos de una manera que nunca imaginaste. El pacto fue simple pero ingenioso. Estados Unidos le ofreció a Arabia Saudita protección militar completa en armas avanzadas, apoyo político en seguridad garantizada contra cualquier amenaza. A cambio, Arabia Saudita aceptó hacer dos cosas. Primero, vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Y segundo, invertir sus ganancias masivas del petróleo en bonos del Tesoro estadounidense. Este acuerdo se conoce como el sistema del petrodólar y es probablemente el acuerdo geopolítico más importante del siglo XX. Piénsalo por un momento. Si todo el petróleo del mundo se vende en dólares, entonces todos los países del mundo necesitan dólares para comprar petróleo. Y si necesitas dólares para comprar la commodity más esencial de la economía moderna, entonces tienes que mantener reservas masivas de dólares. Esto crea demanda artificial permanente por el dólar estadounidense. Y esa demanda es lo que le permite a Estados Unidos imprimir cantidades masivas de dinero sin sufrir las consecuencias que cualquier otro país sufriría. Ahora conecta esto con lo que sabemos sobre los metales. Durante siglos, el oro fue lo que respaldaba las monedas. El valor del dinero estaba atado a cuánto oro tenías en las bóvedas. Pero cuando Nixon cortó ese vínculo en 1971, el dólar necesitaba algo más que lo respaldara. Necesitaba algo que todos en el mundo necesitaran desesperadamente. Y ese algo fue el petróleo. El dólar dejó de estar respaldado por oro y comenzó a estar respaldado por petróleo. Pasó de ser el patrón oro al patrón petróleo. Y esto le dio a Estados Unidos un poder sin precedente. Podía financiar guerras masivas sin aumentar impuestos. Podía tener déficits comerciales gigantescos año tras año. Podía vivir por encima de sus medios indefinidamente. Todo porque el mundo necesitaba dólares para comprar petróleo. Era el privilegio exorbitante multiplicado por 10. Pero aquí está la parte que te va a dejar sin aliento. Ese sistema está comenzando a desmoronarse, y cuando se desmorone completamente, el dólar va a perder su estatus especial. Y cuando el dólar pierda su estatus especial, Estados Unidos va a enfrentar una crisis económica que hará que la Gran Depresión parezca un mal fin de semana. Déjame mostrarte las señales. En 2023, Arabia Saudita anunció que está abierta a vender petróleo en monedas distintas al dólar. China y Rusia ya están comerciando petróleo en sus propias monedas. India está comprando petróleo ruso en rupias. Brasil está usando su propia moneda para transacciones energéticas. El monopolio del petrodólar está siendo erosionado sistemáticamente. Y cada vez que un país grande hace una transacción de petróleo en una moneda que no es el dólar, es como quitar un ladrillo del edificio que sostiene el poder estadounidense. Y aquí está la conexión con los metales, que es absolutamente fascinante. ¿Sabes en qué están invirtiendo esos países que están alejándose del dólar? Oro en cantidades masivas de oro. China está comprando toneladas y toneladas de oro cada mes. Rusia ha estado acumulando oro durante años. India, Arabia Saudita, Turquía, todos están haciendo lo mismo, porque saben que cuando el petrodólar colapse,
van a necesitar algo real que respalde sus monedas. Y ese algo es el oro, el mismo metal que respaldaba el dinero antes de que el petróleo tomara ese rol. Es un círculo completo, del oro al petróleo y de vuelta al oro, y estamos viviendo exactamente en ese momento de transición. Es uno de esos momentos históricos que la gente va a estudiar en 100 años tratando de entender cómo el orden mundial cambió tan dramáticamente. Pero déjame llevarte más profundo en esta historia, porque aquí es donde se pone verdaderamente interesante. El petróleo no es solo una commodity. Es la base de toda la civilización moderna. Piensa en todo lo que usas todos los días. Tu auto funciona con gasolina derivada del petróleo. El plástico en tu teléfono viene del petróleo. La ropa sintética que usas viene del petróleo. Los fertilizantes que producen tu comida vienen del petróleo. Los medicamentos que tomas tienen componentes derivados del petróleo. El asfalto de las carreteras es petróleo. Todo, absolutamente todo en la sociedad moderna depende del petróleo. Y aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. No hay reemplazo para el petróleo, al menos no todavía. La energía solar, la eólica, los vehículos eléctricos, todo eso es maravilloso, pero representa menos del 5% del consumo energético global. El 95% restante sigue dependiendo de combustibles fósiles. Y va a seguir siendo así por décadas, sin importar cuánto hablen los políticos sobre energía verde. Entonces, cuando entiendes que el petróleo es esencial y que no hay alternativa viable a escala global, entiendes por qué es un arma tan poderosa. El que controla el petróleo literalmente controla la capacidad de las economías de funcionar. Puede apagar países enteros simplemente cortando el suministro. Puede causar inflación masiva simplemente reduciendo la producción. Puede recompensar aliados y castigar enemigos con el giro de una válvula. Y Estados Unidos entendió esto antes que nadie. Por eso ha estado involucrado militarmente en el Medio Oriente durante 70 años. No es por democracia, no es por derechos humanos, es por petróleo, siempre ha sido por petróleo. Y siempre será por petróleo hasta que haya una alternativa viable, lo cual no va a pasar pronto. Ahora déjame contarte algo que probablemente nunca has considerado. ¿Sabes cuántas guerras y conflictos están directamente relacionados con el petróleo? Irak invadió Kuwait en 1990. ¿Por qué? Petróleo. Estados Unidos invadió Irak en 2003. ¿Por qué? Oficialmente por armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Realmente por petróleo. Libia fue bombardeada en 2011. ¿Por qué? Oficialmente para proteger civiles. Realmente porque Gaddafi quería crear una moneda africana respaldada por oro para vender petróleo, desafiando el petrodólar. Cada conflicto mayor en el Medio Oriente, en los últimos 50 años tiene petróleo en el centro y no es coincidencia, es estrategia deliberada, porque el que controla el Medio Oriente controla el 60% de las reservas mundiales de petróleo. Y el que controla esas reservas controla el mundo. Déjame un comentario abajo diciéndome si antes de este video entendías cuán central es el petróleo para el poder global, porque me encantaría saber si esta información es nueva para la gente, o si ya lo sospechaban. Pero aquí está donde la historia se conecta con tu vida personal de una manera que quizás no esperabas. Cuando el sistema del petrodólar finalmente colapse, y va a colapsar porque nada dura para siempre, el precio de absolutamente todo va a explotar, porque el petróleo está en todo. Y si el petróleo se tiene que comprar en múltiples monedas en lugar de solo dólares, el precio efectivo para los estadounidenses va a subir dramáticamente. Imagina gasolina a $10 por galón. Imagina que todo en el supermercado cuesta el doble porque el transporte es el doble de caro. Imagina que tu factura de electricidad se triplica. Eso no es ciencia ficción. Eso es lo que pasa cuando pierdes el privilegio del petrodólar. Y ese privilegio está siendo erosionado sistemáticamente en este momento. Y aquí está la conexión brillante con los metales. Cuando el petróleo se vuelva más caro en términos de dólares, los metales también van a dispararse. ¿Por qué? Porque los metales requieren energía masiva para extraerse y procesarse. El cobre, el aluminio, el acero, todos requieren cantidades enormes de electricidad y combustible. Si la energía sube, el costo de producir metales sube. Y cuando el costo de producción sube, los precios suben. Pero más importante, cuando el petrodólar colapsa, el oro y la plata se convierten nuevamente en los refugios seguros definitivos. Porque a diferencia del petróleo que se consume, los metales preciosos se conservan. A diferencia de las monedas fiduciarias que pueden imprimirse, el oro no puede crearse. Y a diferencia de los activos digitales que dependen de sistemas electrónicos, los metales físicos son tangibles e independientes de cualquier infraestructura. Por eso aquí en Financials of Metals enfocamos tanto en entender estas conexiones, porque los metales no existen en un vacío, existen en un sistema complejo de energía, poder y geopolítica. Y si entiendes ese sistema, puedes anticipar los movimientos antes de que sucedan. Ahora déjame compartir contigo una predicción que puede sonar audaz,
pero que está basada en tendencias claras. En los próximos 10 años, vamos a ver el surgimiento de un nuevo sistema monetario global. Ese sistema probablemente va a estar respaldado por una canasta de commodities: oro, plata, petróleo, gas natural, quizás otros metales estratégicos. Los países que tienen esos recursos van a tener poder. Los países que no los tienen van a sufrir. Y Estados Unidos está en una posición interesante. Tiene reservas de petróleo significativas gracias al fracking. Tiene algunas reservas de oro, aunque probablemente menos de lo que afirma oficialmente. Pero ha desindustrializado tanto su economía que ya no produce muchos de los metales y materiales que necesita. Depende de importaciones de China, de Sudamérica, de África. Esa dependencia es una vulnerabilidad masiva. Y otros países lo saben. Por eso están acumulando recursos físicos. Por eso están construyendo sistemas de pago alternativo. Por eso están desafiando el petrodólar. Porque ven la debilidad y están explotándola. Entonces, ¿qué haces tú con esta información? Primero, entiende que el petróleo va a seguir siendo crítico durante décadas. Segundo, entiende que el petrodólar está en sus últimos años. Y tercero, posiciónate en activos que van a beneficiarse de esa transición. Metales preciosos, metales industriales, energía, recursos reales. Porque cuando el sistema cambie, y va a cambiar, los ganadores van a ser los que vieron venir el cambio. Los que entendieron que el petróleo es el arma definitiva, pero que esa arma está cambiando de manos. Los que entendieron que el poder está regresando a los fundamentos: recursos reales, activos tangibles, capacidad de producción. Y aquí está algo que necesito que entiendas claramente. Este no es un video anti-estadounidense o anti ningún país. Es simplemente una explicación de cómo funciona el poder real. Y el poder real siempre ha estado basado en recursos. En la antigüedad era el oro y la plata. En la era industrial fue el carbón y el acero. En la era moderna es el petróleo. Y en la era que viene, va a ser una combinación de energía, metales estratégicos y capacidad tecnológica. Los países que controlan esos recursos van a escribir las reglas del nuevo orden mundial. Los países que no los controlan van a seguir esas reglas o van a sufrir las consecuencias. Comparte este video con alguien que necesita entender cómo funciona realmente el mundo. Porque esta información no la vas a encontrar en las noticias principales. No la vas a escuchar de políticos y definitivamente no la vas a aprender en la escuela. Aquí en Financials of Metals estamos comprometidos a mostrarte las verdades que otros ignoran, a conectar los puntos entre metales, energía, dinero y poder. Porque esas conexiones son las que realmente importan. Dale like a este video si cambiaste tu forma de ver el petróleo y el poder global. Suscríbete al canal para más análisis profundos que van más allá de lo superficial. Y activa las notificaciones porque lo que viene en las próximas semanas va a ser crucial para entender hacia dónde va el mundo. El petróleo es la verdadera arma, no el dinero. El dinero es solo una herramienta. Pero el petróleo, eso es poder real. Y el que entiende esa diferencia, está años adelante de todos los demás. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los metales cuentan historia, y la historia que están contando ahora es que el mundo está cambiando más rápido de lo que la mayoría se da cuenta.